los niños que crecieron en el convento y la terrible verdad que dejó a todos en shock. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras observan. El convento del Silencio se encuentra escondido en la ladera de una montaña en la región de Castilla y León, España. Es conocido como el lugar de sanación del alma, donde las jóvenes son educadas para convertirse en monjas puras. La abadesa Eugenia, una mujer poderosa y profunda, se esconde tras una capa de piedad. Isabela, de 17 años, fue criada en el convento desde pequeña, devota y a punto de hacer sus votos perpetuos. Comienza a tener pesadillas y a dudar sobre su identidad cuando, en sus sueños, ve la imagen de una mujer desconocida llorando y llamando su nombre. Una joven monja llamada María desaparece de repente. La abadesa Eugenia dice que ella se escapó, pero Isabela siente que algo no está bien. Mientras limpia la biblioteca del convento, Isabela descubre un viejo cuaderno con una lista de monjas desde 1990, pero faltan varios nombres, incluido el de María. Una joven monja llamada María desaparece de repente. La abadesa Eugenia dice que ella se escapó, pero Isabela siente que algo no está bien. Mientras limpia la biblioteca del convento, Isabela descubre un viejo cuaderno con una lista de monjas desde 1990, pero faltan varios nombres, incluido el de María. El desayuno en el convento siempre es sencillo: pan negro, queso seco y té de hierbas. Todos se sientan en largas filas en el comedor, nadie habla. En el silencio es una virtud. Pero esta mañana, ese silencio es más pesado que nunca. Isabela se sienta entre dos monjas mayores, tratando de no dejar que su mirada se desvíe hacia el lugar vacío donde solía sentarse Sor María. Las bancas de madera ahora están vacías, como si María nunca hubiera existido. Nadie menciona su nombre, excepto por la fría declaración de la madre Eugenia esta mañana. Cuando la campana sonó para anunciar el fin del desayuno, todos se levantaron y regresaron a sus áreas. Isabela, en lugar de ir al jardín como de costumbre, se desvió silenciosamente hacia la biblioteca, un lugar que rara vez es visitado por la mañana. Sabía que estaba haciendo algo prohibido, pero al igual que los sueños que no la dejaban en paz cada noche, una voz en su cabeza la instaba constantemente. Hay algo que no está bien. La biblioteca del convento era una habitación fría de piedra, con estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo. Ella revisó los viejos cuadernos de registros, normalmente usados para almacenar enseñanzas religiosas, y las listas de las monjas por año. Pasaron casi una hora antes de que finalmente encontrara un cuaderno de cuero marrón desgastado, que había sido metido entre dos Biblias en latín. El cuaderno no tenía título, pero dentro había una lista de nombres de monjas desde 1991 hasta la fecha, con cada nombre y la fecha de ingreso. Ella siguió las líneas, viendo un nombre familiar: Isabela, 2007. Pero había algo extraño. No había ninguna anotación sobre su lugar de nacimiento, padres o circunstancias de su ingreso, como era habitual. Entonces continuó buscando otros nombres: Sor Teresa, 2006, Sor María, 2008. Pero entre 1999 y 2010, muchos nombres habían sido borrados con tinta negra. No era un error, sino un intento deliberado de ocultar. La tinta estaba tan borrada que el papel se había rasgado. Ella se concentró y vio que un nombre se alcanzaba a leer, borroso: Catalina. Luego la palabra fue completamente eliminada. En ese momento se oyó un ruido. Isabela se sobresaltó y rápidamente escondió el cuaderno bajo su manga. ¿Isabela? Era Sor Teresa, la única en quien confiaba, de pie frente a la puerta de la biblioteca, con una expresión tensa. ¿Qué buscas aquí?, preguntó en voz baja. Isabela miró alrededor, luego susurró: sobre María. Y sobre las demás. Teresa se acercó. Un momento de duda. Luego la condujo fuera de la biblioteca hacia la pequeña habitación detrás de la cocina, donde a menudo leían juntas las oraciones en privado. La habitación era estrecha, con paredes húmedas, pero era uno de los pocos lugares donde no había ojos ni oídos de la madre Eugenia. Isabela sacó el cuaderno
y lo abrió en las páginas con los nombres borrados. Teresa miró por un largo rato y luego susurró. Yo también sospechaba. Hay recuerdos que no estoy segura si son reales o sueños, como la imagen de alguien llevándome en medio de la noche, el llanto de una mujer, y luego, a la mañana siguiente, estaba aquí. Ambas se quedaron en silencio, escuchando el viento ulular en el pasillo de piedra. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela. María no se escapó. Estoy segura de eso. Ella encontró algo, como yo lo he hecho ahora, dijo Isabela, su voz temblorosa. Teresa apretó su mano. Entonces tenemos que descubrir la verdad, pero debemos tener cuidado. La madre Eugenia siempre sabe más de lo que dice. Cuando llegó la noche, el convento se volvió tan silencioso como un cementerio. Cada paso resonaba como un eco espeluznante. Con la ayuda de Teresa, Isabela encontró el camino hacia el viejo sótano detrás de la capilla, un lugar al que las monjas no debían acercarse. Esperaron hasta las 3 de la mañana, cuando todos ya dormían profundamente. La puerta del sótano estaba vieja y asegurada con una cadena oxidada. Teresa sacó de su manga una llave que había robado de la habitación de Sor Beatriz, la monja anciana, que ya no podía oponerse. La puerta se abrió y un olor nauseabundo llenó el aire. Entraron, un pasillo estrecho con una lámpara de aceite casi apagada. La oscuridad era tan densa que parecía devorar toda luz, y al final del pasillo encontraron una pequeña celda, dentro de la cual había una figura delgada encorvada. Sor María. Ella seguía viva, pero sus ojos vacíos y sus manos y pies estaban atados con cintas de tela del convento. Isabela corrió hacia ella. Teresa sacó un pequeño cuchillo y cortó las cuerdas. María abrió los ojos, sus labios temblaron. No digas nada. Ella sabe todo. María fue llevada a la pequeña habitación detrás de la cocina, donde Teresa e Isabela ya habían preparado la cama con antelación. No dijo mucho. Sus ojos estaban vacíos, su piel pálida, y en sus muñecas aún quedaban marcas visibles de las cuerdas que la ataron. Teresa le aplicó medicamento, mientras Isabela vigilaba la puerta con los oídos alerta por si escuchaba pasos acercándose. «¿Cuánto tiempo te tuvieron prisionera?», susurró Isabela. María apretó los labios tratando de susurrar. «3 días o 5. Ya no lo sé. Allí abajo no hay luz, no hay tiempo». «¿Por qué te capturaron?», preguntó Teresa. María giró la cabeza y miró directamente a sus ojos, como si quisiera grabar en su memoria lo que estaba a punto de decir. «Porque encontré un nombre oculto». Temblando comenzó a contar. En una ocasión, cuando fue enviada a limpiar la sala de almacenamiento, María encontró una carta vieja oculta detrás de una estatua de San Juan. La carta no tenía nombre de remitente, pero dentro contenía una simple frase escrita con una caligrafía temblorosa. «Catalina sigue viva. La tienen escondida en la habitación número 3. María no entendió. Preguntó a la monja Beatriz, pero ella solo lloró sin responder. La noche siguiente, María fue llamada a la habitación de la madre Eugenia. Ella no dijo nada más que una frase: «Has visto demasiado». Y a la mañana siguiente, María desapareció. Isabela y Teresa quedaron en silencio. Catalina. Ese era el nombre que habían borrado en el cuaderno que encontraron. Un nombre que fue deliberadamente tachado, eliminado de la historia de El Silencio. María continuó: «Alguien afuera sabe la verdad. Envié una carta al Padre Tomás. Padre Tomás, el único que puede entrar al convento». El Padre Tomás era el sacerdote anciano que supervisaba la pastoral del convento de El Silencio. No vivía allí, sino en el pueblo de Alba de Tormes, a unas 3 horas a pie por el monte. Él venía al convento 2 veces al mes para escuchar confesiones y celebrar misa. Era el único hombre al que se le permitía atravesar las enormes puertas de piedra. Isabela recordó que él no había venido en los últimos 3 meses. María dijo que había enviado una carta a través de una monja encargada de los suministros litúrgicos. Ella no sabía si la carta había llegado a su destino, pero en ella relató sobre la lista borrada,
sobre las niñas desaparecidas y sobre Catalina. «Tenemos que encontrarlo», dijo Isabela. «Tenemos que encontrarlo», dijo Isabela. «No será fácil», Teresa negó con la cabeza. «Si Eugenia se entera, seremos las siguientes en terminar en el sótano». Pero Isabela ya había tomado su decisión. En su interior, una llama se había encendido. No solo quería sobrevivir, quería la verdad. Cuando el amanecer aún no había llegado, Isabela salió de su habitación. Llevaba consigo el viejo cuaderno, unas piezas de pan seco escondidas bajo su capa y un plano de los pasillos que Teresa había dibujado de memoria, que conducía a un pasaje abandonado detrás del almacén, el cual había sido una ruta de escape durante la Guerra Civil. Teresa la abrazó antes de despedirla, susurrando: «Ve rápido, y si no regresas, yo protegeré a María». Isabela se escapó cuando aún estaba oscuro. El aire frío de la montaña la golpeó, el sendero resbaladizo y el bosque de pinos susurraba advertencias. No sabía si encontraría al padre Tomás, pero tenía claro una cosa: si él seguía vivo, era la única persona que podría ayudarlas. La noche era densa, como una cortina negra sin salida. Isabela caminaba entre los árboles cubiertos de musgo, con su respiración formando nubes de vapor. Nunca antes había salido de los muros de piedra del convento. Era un tabú. Ahora estaba sola, con solo una frágil esperanza y el miedo apretando su pecho. Siguió el sendero que Teresa había trazado de memoria, un camino que solo se mencionaba en leyendas entre las monjas más viejas. Camino del Silencio, un sendero que había sido utilizado durante los tiempos de la Guerra Civil. Después de subir la tercera pendiente de piedra, los pies de Isabela estaban llenos de sangre, pero no se detuvo. En su mente veía el rostro demacrado de María, el llanto ahogado de Sor Beatriz y el nombre borrado de los registros: Catalina. Murmuraba el nombre como un conjuro en la oscuridad del bosque: Catalina, Catalina. Cuando comenzó a amanecer, Isabela llegó a la periferia del pueblo de Alba de Tormes. El pequeño pueblo se acurrucaba junto al río Tormes, con sus tejados rojos sobresaliendo entre la niebla matutina. Preguntó por el padre Tomás, y un zapatero señaló hacia el norte. Él vive solo en una casa de piedra cerca del arroyo Rosario, pero últimamente nadie lo ha visto. Una sensación de inquietud atravesó el corazón de Isabela. No tenía tiempo para dudas. Siguió el camino de tierra y caminó cerca de una hora más, hasta que la pequeña casa de piedra apareció junto al arroyo burbujeante. La puerta no estaba cerrada. Dentro todo estaba cubierto de polvo. El mantel estaba lleno de musgo, la lámpara de aceite se había agotado y la chimenea estaba fría. Pero había señales: una vela apagada, un libro de oraciones abierto por la mitad, y sobre la mesa, una carta arrugada. Isabela la abrió. Sus manos temblaban mientras leía las palabras garabateadas. «María, tu hija puede tener razón. Lo que dices coincide con lo que he sospechado durante muchos años. Pero ten cuidado, Eugenia no es solo una madre superiora. Ella es parte de algo mucho más grande. Mantén esto en secreto, iré a verte la próxima semana, Tomás». Isabela se dejó caer al suelo. Su pecho se apretó. El único hombre que podía ayudarlas no había llegado. Se levantó y comenzó a buscar más pistas por la casa, y luego, bajo las baldosas cerca de la chimenea, encontró un trozo de suelo suelto. Usando un pequeño cuchillo lo levantó. Debajo había una pequeña caja de madera. Dentro había archivos médicos, fotos viejas y un cuaderno de cuero negro. El diario de Tomás. Isabela abrió el cuaderno. Cada página amarillenta estaba llena de las palabras de un hombre que sabía más de lo que había contado. 1999. La primera niña desaparecida. Se llamaba Lucía. El convento dijo que se fugó. Pero yo no lo creo. 2001. Catalina. Una niña con una cicatriz en la mejilla, muy inteligente. Desapareció repentinamente después de una conversación privada con Madre Eugenia. Nadie se atrevió a preguntar. 2003. Una monja anciana me dijo que había visto a niñas traídas al convento desde lugares lejanos sin papeles. Ella murió de un derrame. Nadie investigó. Al final,
Una línea estaba marcada con tinta roja. El silencio no es un convento, es una celda. Ruidos de pasos. El crujido de una rama rota sonó fuera de la casa. Isabela se sobresaltó, apagó la lámpara y se escondió detrás de la puerta. Su corazón latía con fuerza. Una sombra pasó por la ventana. Contuvo el aliento. Alguien la estaba siguiendo. La puerta crujió al abrirse. La luz de una linterna recorrió la habitación. Una voz masculina susurró: ¿Hay alguien aquí? Isabela reconoció esa voz. No era el perseguidor. Era una voz que había escuchado en la capilla, una vez al mes. Padre Tomás. La luz de la linterna iluminó el rostro empapado de rocío de un hombre anciano. Su cabello blanco y desordenado y sus ojos hundidos brillaban bajo la luz titilante. Cuando la luz cayó sobre Isabela, él se detuvo. «Isabela», susurró, ¿qué haces aquí?» Isabela se levantó, secándose las lágrimas y el temblor, y luego sacó el cuaderno de notas. «Ya lo sé todo, padre. Sobre los niños desaparecidos, sobre Catalina, sobre la carta que usted iba a enviar». El padre Tomás se acercó, tomando el cuaderno como si tocara un objeto sagrado y peligroso. Rápidamente hojeó algunas páginas, luego cerró los ojos con suavidad. «Entonces, todo lo que temíamos es cierto». El padre Tomás invitó a Isabela a sentarse junto a la chimenea. Puso unos trozos de leña viejos. El fuego comenzó a bailar y a emitir un calor tenue. Mientras el sonido del fuego crujía suavemente, él comenzó a contar. En 1985, el convento El Silencio recibió una gran donación de una organización católica privada. Enviaron dinero para cuidar las almas jóvenes abandonadas, pero nadie, salvo Eugenia, tenía permiso para contactar a sus representantes. Al principio, el padre Tomás pensó que era un acto de caridad, pero pronto descubrió que los niños que llegaban a El Silencio no tenían papeles, ni familiares, ni nadie que los buscara. Venían de regiones remotas, incluso de la frontera con Portugal, donde las bandas de traficantes de personas operaban con fuerza. No eran huérfanos, los secuestraron, dijo. El padre Tomás recordaba muy bien a Catalina, una niña de 11 años, con unos ojos brillantes y una sonrisa desafiante. Ella preguntaba mucho, desconfiaba mucho, y se dio cuenta de que había algo extraño en ese lugar. Un día le preguntó: «¿Por qué las personas que vienen a misa nunca nos ven?». Pocos días después, Catalina desapareció. La madre Eugenia dijo que la niña se había enfermado y que la habían llevado al hospital en Salamanca. Pero no había ningún hospital que recibiera a una paciente con ese nombre. Pregunté en todas partes. Isabela apretó las manos. ¿La mataron?» El padre Tomás negó con la cabeza, pensativo. «No estoy seguro, pero según una monja llamada Beatriz, que luego murió repentinamente, Catalina fue encarcelada en el sótano detrás de la antigua capilla. Ella había oído llantos». Isabela relató lo que estaba ocurriendo en el convento. María estaba encarcelada, los registros borrados, y la verdad estaba siendo enterrada con sangre y silencio. El padre Tomás escuchaba atentamente, sin apartar la vista. «Tenemos que hacer algo, padre. No puedo regresar con las manos vacías». El padre Tomás se levantó, se acercó a la estantería y sacó una caja de madera cerrada con llave. La abrió. Dentro había una película vieja, una pequeña tarjeta de memoria y una lista de las personas que habían donado dinero a El Silencio, incluidos algunos nombres importantes de la iglesia local. «Esto es evidencia», dijo, «pero si solo somos nosotros, nos callarán». Miró fijamente a los ojos de Isabela. «Necesitamos a los medios. La policía no nos creerá sin la opinión pública». Isabela asintió. «Regresaré, pero esta vez ya no soy una niña. Grabaré todo, buscaré más pruebas y sacaré todo a la luz». Antes de que Isabela se marchara de la casa de piedra, el padre Tomás le entregó una pequeña grabadora, oculta dentro de un rosario. «Eres nuestra última esperanza», susurró. «Si te descubren, no esperes perdón». Isabela la tomó. La guardó cuidadosamente bajo su capa. Miró al padre.
Sus ojos ya no reflejaban miedo como antes. «No necesito perdón», dijo. «Necesito justicia». La segunda noche en el bosque fue mucho más fría que la primera. La lluvia caía suavemente, empapando la capa de Isabela, haciendo que cada paso fuera más pesado. Pero ella no se detuvo. En su corazón, la fe se había transformado en una llama. Esta vez, no solo buscaba justicia para Catalina, sino para todos los niños que habían sido encarcelados tras esos muros de piedra. Regresó al convento por el mismo camino, por la puerta trasera del almacén, donde Teresa aún la esperaba. Teresa abrazó a Isabela en cuanto ella logró pasar por la rendija de la puerta de piedra. «Gracias a la Virgen, aún estás viva», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Isabela sacó el rosario. «La grabadora», dijo en voz baja, «tenemos una oportunidad, pero debemos tener cuidado». María aún estaba en su antigua habitación, más débil que antes, pero consciente. Cuando escuchó lo que Isabela le contó sobre el padre Tomás y lo que él le había confiado, los ojos de María brillaron por primera vez con una chispa de esperanza. Entonces, al fin alguien está de nuestro lado. Pero lo que Isabela no esperaba era que el convento ya no era el mismo. El ambiente era extraño. Las monjas rara vez salían de sus habitaciones, los pasillos se habían vuelto anormalmente silenciosos, y lo más importante, Sor Lucía, una mujer siempre amigable, de repente comenzó a evitarlas. «Desde que María se enfermó, no ha hablado con nadie», dijo Teresa. Isabela se mostró desconfiada. Una noche, decidió seguir a Lucía en secreto y la sorprendió saliendo de la habitación de la madre Eugenia con una pila de papeles en las manos. No pudo ver el contenido, pero la expresión de Lucía era clara: miedo y contradicción. 3 noches después, cuando Teresa distrajo a Sor Lucía, Isabela se coló en su habitación, registró todo y finalmente encontró un pequeño cuaderno escondido debajo del colchón. No había nada más que unas líneas escritas a mano. «Me dijeron que me iría de aquí, si hago lo que me piden. No quiero traicionar a nadie, pero tengo miedo. Tengo miedo de ser la siguiente en acabar en el sótano. Perdóname, María. Perdóname, Dios mío». Isabela se detuvo. Lucía había sido obligada a ser una espía. A la mañana siguiente, la madre Eugenia convocó a todas las monjas en el gran salón. Ella estaba de pie en el centro de la sala, con la luz tenue que entraba a través de las vidrieras. Su rostro era impasible, pero su voz sonaba dura como el acero. «Últimamente, hay almas rebeldes entre nosotras. Esas almas no son mensajeras de Dios, sino de la oscuridad». Nadie se atrevió a moverse. El corazón de Isabela latía con fuerza. Eugenia miró a cada rostro, luego se detuvo en ella. «Algunas de ustedes necesitan purificación, y si es necesario, yo misma me encargaré de ello». Esa noche las 3, Isabela, Teresa y María, se reunieron alrededor de una vela. «No podemos esperar más. Si Eugenia sospecha, no nos dejará en paz», dijo Teresa. Isabela asintió. «Necesitamos pruebas más contundentes, grabar una confesión o encontrar a Catalina, si ella sigue viva». María dijo: «Hay un lugar detrás de la vieja bodega de vino. Recuerdo que Sor Beatriz solía decir que ese era el primer lugar donde guardaban a los niños que eran demasiado rebeldes». Isabela apretó el rosario con fuerza. «Entonces, mañana por la noche, iremos allí». Antes de dormir, Isabela escribió unas líneas en su diario secreto, escondido bajo una tabla del suelo. «Si fallamos, por favor, lean estas palabras. El convento El Silencio no es un lugar de oración, es una tumba para decenas de almas, pero nosotras no guardaremos silencio para siempre». Fuera la lluvia comenzó a caer nuevamente. La noche cayó como un manto de terciopelo denso, tragándose todos los sonidos del convento. Las solitarias velas en el pasillo se apagaban lentamente. Las lámparas de aceite se apagaban antes de lo habitual, como si alguien estuviera limpiando el camino para que algo sucediera. Las 3 mujeres salieron sigilosamente de sus habitaciones cerca de medianoche, con velas y rosarios en las manos. Isabela llevaba la grabadora oculta en su cuello.
No dijeron una palabra, solo se comunicaron con miradas. Cada paso resonaba en el pasillo helado, como el sonido de una campana de muerte. El viejo sótano de vino estaba detrás de la cocina, una zona que había estado deshabitada durante años, ya que la mayoría de los alimentos ahora se traían desde el exterior. Bajo el suelo de piedra húmeda había una puerta de madera antigua, oculta detrás de una cortina de tela desgastada. María se arrodilló y golpeó suavemente 3 veces sobre el ladrillo de la izquierda, un mecanismo que Sor Beatriz le había contado en una de sus ensoñaciones. Un clic resonó. La puerta de piedra se abrió. Una ráfaga de aire frío salió, acompañada de un olor a humedad mezclado con algo más, muy similar al hedor de cadáveres en descomposición. Abajo había unas antiguas escaleras de piedra retorcidas y resbaladizas. Cada paso parecía llevarlas más profundo al infierno. Bajaron casi 20 escalones hasta que la luz de la vela se convirtió solo en un punto brillante en la oscuridad. Y luego llegaron al lugar. Una habitación abovedada en el sótano, con paredes de piedra cubiertas de musgo y humedad. Había 4 pequeñas puertas de hierro, igual que celdas. Algunas estaban cerradas con llave, pero una estaba entreabierta. Teresa tembló al abrirla. Dentro de la pequeña habitación había una cama de madera podrida, una mesa con una pata rota, y en el suelo de piedra había un collar de hilo rojo. Isabela se agachó y lo levantó. Sus ojos se nublaron. Catalina. Ella solía llevar este collar, lo único que su madre biológica le dejó antes de que fuera secuestrada. María apretó su mano. Ella estuvo aquí. Isabela encendió la grabadora. Buscaron en cada habitación y en la última, la más profunda, encontraron una pared con marcas de haber sido tapada. Teresa golpeó la pared. El sonido fue hueco. Isabela sacó el pequeño cuchillo que llevaba y comenzó a arrancar las piedras una por una. Después de casi media hora, apareció un espacio vacío, y dentro había un pequeño esqueleto humano, envuelto en una túnica blanca ya descompuesta. La garganta de María se cerró. Teresa se arrodilló. En el cuello del esqueleto aún colgaba una cruz de plata grabada con las letras C.L. Catalina López. Isabela, con la mano temblorosa, acercó la grabadora al esqueleto. «Catalina», susurró, «no te olvidaremos. Tú hablarás a través de nosotras». Dejó la grabadora funcionando durante unos minutos, volvió a la sala abovedada y comenzó a grabar su voz, relatando todo lo que habían visto: el cadáver, el nombre de Catalina, el olor a descomposición, el collar y el silencio aterrador de El Silencio. Cuando regresaron al pasillo principal, ocurrió algo inesperado. Una monja alta estaba allí, Sor Lucía. Su rostro estaba pálido, su mano apretaba con fuerza una cruz. «Las he estado observando», dijo Lucía. «Sé lo que están haciendo, pero también sé que todos han hablado la verdad». Isabela dio un paso adelante y sacó la grabadora. «¿Has visto lo que hicieron? Puedes ayudarnos, o serás parte del crimen». Lucía los miró por un largo momento. Luego se acercó, cerró con llave la puerta del sótano y puso la llave en las manos de Isabela. «Tengan cuidado con la Madre Eugenia», susurró. «Ella no es solo la Madre Superiora». Antes de regresar a sus habitaciones, Isabela miró la pesada puerta de piedra que acababan de cerrar. Detrás de ella estaba la evidencia, el recuerdo, la maldición de las pequeñas almas enterradas. Y ahora, la verdad ya no permanecería en silencio. Isabela se despertó con una sensación pesada en el pecho. Aunque solo había pasado una noche, los acontecimientos del día anterior lo habían cambiado todo. Miró la grabadora que yacía sobre la mesa, la única prueba que podía desenmascarar los crímenes de la Madre Eugenia y del convento El Silencio. Pero no podía detenerse ahí. Debía terminar esta misión, no solo por Catalina, sino por todas las almas enterradas en las sombras. Justo cuando se preparaba para salir de la habitación, un escalofrío la envolvió. Isabela se detuvo, sintiendo el viento frío colarse por la pequeña ventana. Giró lentamente hacia el pasillo.
El silencio del convento ese día era distinto. Demasiado silencio. Al entrar en el comedor, Isabela sintió al instante el cambio de ambiente. Nadie hablaba como de costumbre. Solo había un silencio escalofriante. Madre Eugenia estaba sentada en la cabecera de la mesa, con una mirada que parecía atravesarlo todo. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Isabela, un frío cortante recorrió su cuerpo. «Isabela», dijo Madre Eugenia con una voz como viento de otoño, helada y sin emoción. «¿Has dormido bien?» El corazón de Isabela latía con fuerza. Madre Eugenia claramente sabía algo, pero no podía mostrar miedo. «Sí, madre». «He dormido muy bien», respondió, tratando de mantener firme su voz. Pero Madre Eugenia no se detuvo. Sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. «Hace tiempo que no tenemos una buena conversación, ¿verdad?» Sus palabras eran como cuchillos, clavándose lentamente en el pecho de Isabela. Detrás de esa sonrisa falsa, sabía que se preparaba una trampa. Durante toda la mañana, Isabela no pudo escapar de los ojos de Madre Eugenia. La observaba en cada movimiento, como un gato acechando a su presa. Cada vez que ella volteaba, la encontraba mirándola fijamente. Luego giraba la cabeza como si nada. Pero cada mirada estaba cargada de amenaza. Isabela comprendió que Madre Eugenia no era ninguna tonta. Sabía que ella estaba investigando, y si no era cuidadosa, descubriría cada rastro que había dejado. Más tarde, al cruzar el pasillo, se encontró con Teresa. «¿Qué sucede?», preguntó Teresa con expresión preocupada. «Ya empezó a sospechar». Isabela asintió. «Sí, pero no podemos detenernos. Ya es demasiado tarde para echarse atrás». Esa noche, Isabela decidió regresar a la bodega. Necesitaba grabar más evidencia y planear cómo sacar las pruebas del convento. Pero cuando se acercaba a la puerta del sótano, un pequeño sonido resonó a sus espaldas. «No lo hagas, Isabela», dijo una voz fría y amenazante. Isabela se giró bruscamente, con el corazón golpeándole el pecho. Frente a ella estaba Sor Lucía, pero esta vez sus ojos no mostraban miedo. Eran los ojos de alguien que ya había elegido un bando. «¿Ya lo sabes todo?», preguntó Isabela temblando. Sor Lucía suspiró. «No puedes hacer esto. Madre Eugenia tiene un poder que no todos comprenden. Si sigues, estarás en peligro». Isabela intentó mantenerse firme. «¿No puedes ayudarme?». Lucía la miró largo rato y luego bajó la mirada. «Le debo demasiado, pero ya no puedo seguir callando. Tal vez pueda ayudarte, pero prométeme que protegerás a las demás». Isabela asintió. «Lo prometo». Lucía suspiró de nuevo y le entregó una pequeña llave. «Ve a la habitación junto a la de Madre Eugenia. Allí encontrarás lo que necesitas». Isabela tomó la llave con manos temblorosas, sintiendo que al fin había encontrado una salida. Pero la amenaza de Madre Eugenia aún pendía sobre su cabeza. Con la llave en mano, Isabela no dudó más. Esperó el momento en que Madre Eugenia no estuviera y se coló en la habitación contigua. No era una sala grande, solo tenía algunas mesas y armarios, pero justo al fondo había una pared distinta. No era de madera como el resto, era de piedra. Isabela usó la llave en una pequeña cerradura oculta. Cuando la puerta secreta se abrió, un aire helado salió de su interior y ella entró. Dentro, la sala era oscura, apenas iluminada por la vela que traía. En el centro había una mesa de piedra y sobre ella un cofre de madera cerrado con llave. Isabela lo abrió con cuidado. Dentro había archivos, cartas, documentos oficiales de altos miembros de la iglesia, todos hablando de las actividades del convento y de niños desaparecidos. Isabela se quedó inmóvil, con los ojos fijos en las palabras escritas. Aquello era la prueba definitiva, no solo sobre los niños raptados, sino sobre los pactos secretos de la Madre Eugenia. Esta noche, todo saldría a la luz, pero justo cuando se disponía a salir, una sombra grande bloqueó la puerta. «Madre Eugenia». «Isabela», dijo con voz helada, «te he estado esperando por mucho tiempo». La Madre Eugenia permanecía firme como una estatua de piedra, con una mirada tan fría que nada parecía capaz de perturbarla.
Isabela se encontraba frente a ella, con la caja de madera en sus manos, repleta de documentos irrefutables, pruebas que destruirían todos los oscuros secretos del convento, el silencio. Cada paso de la Madre Superiora era como una sentencia, llenando el aire de una tensión asfixiante. ¿Crees que puedes hacer algo con eso?, preguntó la Madre Eugenia, su voz cálida pero cargada de amenaza. Esas niñas que intentas salvar ya forman parte de algo mucho más grande. No pienses que puedes cambiar su destino. Isabela no retrocedió. Aunque el miedo la envolvía, su determinación era aún más fuerte. No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que esas niñas han sido privadas de su derecho a vivir, utilizadas como instrumentos en el juego de poder que usted ha creado. La Madre Eugenia sonrió, pero aquella sonrisa no tenía rastro de calidez. Eres tan ingenua, Isabela, no lo entiendes. Esas niñas hallarán la redención en este sacrificio, serán liberadas de este mundo terrenal y vivirán por siempre en la pureza. Isabela sintió cómo la ira le subía por la garganta, pero se mantuvo firme. La pureza de la que habla no es más que el disfraz con el que intenta lavar sus pecados. Esas niñas tienen derecho a vivir, a ser libres. No permitiré que siga destruyendo sus esperanzas. La Madre Eugenia se acercó aún más, sus ojos tan filosos como una hoja. No permitiré que destruyas lo que tanto me ha costado construir. No sabes lo que he hecho para proteger este convento, para mantenerlo a salvo de las verdades impuras del mundo exterior. No sabes contra quién te enfrentas. Isabela la miró directamente a los ojos. Sé perfectamente a quién me enfrento. A una pecadora, a una manipuladora que ha usado la fe de otros para cumplir sus propios fines. La sonrisa desapareció del rostro de la Madre Superiora. Retrocedió un paso y abrió los brazos como aceptando el desafío. Entonces prepárate para las consecuencias. Veremos quién gana al final. Isabela no podía soportar más las mentiras. Se giró hacia la puerta para salir rápidamente, pero en ese instante la hermana Lucía apareció desde las sombras, con el rostro lleno de preocupación. «Corre, Isabela», dijo con urgencia. «Ella no se detendrá. Si te quedas, no solo te matará a ti, sino que destruirá todo lo que amas». «Hermana, tú también lo sabías», dijo Isabela con la voz temblorosa. «Me ayudaste. No puedo rendirme ahora». Lucía no respondió de inmediato. Solo la miró a los ojos y asintió. «Lo sé, pero si no sales de aquí ahora, nada estará asegurado. La Madre Eugenia es demasiado peligrosa. Ve, yo haré lo necesario». Isabela sintió su corazón quebrarse por dentro. Luego volvió la mirada hacia la Madre Eugenia, que aún la observaba con crueldad. No quedaba más tiempo. Isabela dudó un segundo, mirando la caja de madera, luego la puerta. Si lograba sacar aquella caja, toda la verdad saldría a la luz. Pero si no escapaba de inmediato, todo sería en vano. La Madre Eugenia se acercaba, sus pasos como truenos. «¿De verdad crees que puedes vencerme? He construido esto desde hace décadas. Nadie lo destruirá». Isabela no respondió. La miró en silencio, reconociendo el peligro, pero sin ceder. De repente, un estruendo resonó en el pasillo. La hermana Lucía se interpuso entre ella y la Madre Superiora, su mirada decidida como nunca. «Madre Eugenia, su juego ha terminado», dijo con firmeza. «No puedes seguir engañándonos». «¿Me estás traicionando?», preguntó la Madre Eugenia, visiblemente sorprendida. Lucía no respondió. Se volvió hacia Isabela con una mirada llena de significado. «Vete, Isabela. No dejes que te atrape otra vez con sus mentiras». Isabela entendió que ese era el único momento. Sin mirar atrás, salió corriendo de la habitación, atravesando los pasillos oscuros del convento. No podía detenerse. La Madre Eugenia nunca la perdonaría, pero esta vez tenía las pruebas necesarias para sacar la verdad a la luz. Isabela corría por los oscuros pasillos del convento, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sus pasos resonaban como campanas de advertencia, pero no se detenía. Todo parecía empujarla hacia un final inevitable. Tenía en sus manos pruebas irrefutables, pero no sabía si tendría la fuerza suficiente para enfrentarse a la Madre Eugenia
y al poder oscuro que ella había construido durante tantos años. Al atravesar la última puerta del convento, Isabela levantó la cabeza y miró el cielo nocturno, oscuro y profundo. El viento frío le golpeó el rostro, pero ya no sentía miedo, sino determinación. No había vuelta atrás. Sabía demasiado, y esta vez no permitiría que la verdad quedara sepultada. Isabela buscó al detective Rafael, un hombre al que había recurrido hacía tiempo. Era el único fuera del convento que sabía algo sobre las actividades oscuras de la Madre Eugenia y del convento El Silencio. Aunque no podía confiar completamente en él, era su única oportunidad para sacar la verdad a la luz. Cuando se encontraron en una cafetería solitaria, Isabela no perdió tiempo. Abrió la caja de madera y colocó los documentos sobre la mesa. El detective Rafael los tomó, examinando hoja por hoja con creciente seriedad. «Estas son pruebas», dijo con voz grave. La verdad que sospechaba desde hace años, ahora confirmada. Isabela asintió. La Madre Eugenia lavó el cerebro a todas las monjas y manipuló su fe. Secuestró niñas, las crió y las convirtió en monjas leales, para servir a sus propósitos oscuros. Todo lo que hizo fue por poder y control. El detective Rafael la observó en silencio durante unos segundos y luego suspiró. «Esto es una herida profunda en nuestra sociedad, pero no me quedaré de brazos cruzados. Te ayudaré a que todo salga a la luz». Mientras tanto, en el convento El Silencio, la Madre Eugenia era presa de una furia incontrolable. Los recientes acontecimientos la obligaban a abandonar el silencio. Sus planes y secretos estaban siendo revelados poco a poco. Aunque el tiempo se le agotaba, todavía intentaba proteger su poder a toda costa. «Esto ha ido demasiado lejos», murmuró. «No puedo dejar que esa niña destruya todo lo que he construido». Convocó una reunión urgente con las monjas más fieles, ordenándoles que se prepararan para cualquier eventualidad. Aunque aquellas mujeres habían sido adoctrinadas por ella durante años, comenzaban a mostrar señales de duda. «Madre Eugenia», dijo una de ellas, «ella no se detendrá. Isabela llevará esas pruebas al exterior, y si no actuamos ahora, todo se vendrá abajo». La Madre Eugenia no respondió. Miraba por la ventana hacia un cielo tan oscuro como su alma. «Haré lo que sea necesario para proteger este convento, incluso si debo sacrificar a cualquiera». Con la ayuda del detective Rafael, Isabela se preparó para enfrentarse cara a cara con la Madre Eugenia. No solo llevaba copias de los documentos, ya enviadas a varias instituciones, sino que también había alertado a los medios de comunicación. Sabía que, una vez revelada la verdad, nada volvería a ser igual. Aunque sentía algo de miedo en su interior, ya no podía retroceder. Las niñas del convento necesitaban ser salvadas, y la Madre Eugenia debía pagar por sus crímenes. Al día siguiente, se celebró una reunión pública en el convento El Silencio. Policías, detectives y periodistas acudieron al lugar. Las puertas del convento se abrieron, y habitantes de los pueblos cercanos se reunieron afuera, atraídos por los rumores de las verdades terribles a punto de revelarse. La Madre Eugenia se presentó ante todos con el rostro frío e imperturbable. Miró a las monjas que aún quedaban, muchas de ellas temerosas, después de años de haber sido manipuladas. Pero esta vez ya no podía controlarlas. Isabela dio un paso al frente y se enfrentó a la Madre Superiora. «Todo ha terminado, Madre Eugenia. No puede seguir huyendo». La mujer no mostró preocupación, sonrió, pero aquella sonrisa estaba cargada de desprecio. «¿Y tú qué puedes hacerme? ¿Crees que puedes destruir lo que he construido durante tantos años?» Detrás de Isabela, el detective Rafael presentó los documentos y las pruebas ante todos. Cartas, archivos y mapas que mostraban las actividades ocultas del convento y el secuestro de niñas. Todo expuesto con claridad. El público quedó conmocionado, y las palabras de la Madre Eugenia perdieron toda su fuerza. Finalmente la verdad triunfó. La Madre Eugenia fue arrestada y llevada por la policía. El convento El Silencio se derrumbó, y las monjas engañadas comenzaron a entender los crímenes en los que habían participado. Isabela se quedó observando, con el corazón lleno de emociones.
Sabía que la vida en el convento nunca volvería a ser la misma, pero se sentía aliviada. Se había hecho justicia, y las niñas heridas por fin tendrían la oportunidad de vivir sus vidas. «Lo logramos», susurró Isabela mirando al cielo estrellado. Sabía que su viaje no terminaba allí, pero al menos la verdad ya no estaba oculta. El convento El Silencio, escenario de tinieblas durante tantos años, empezaba ahora a iluminarse bajo la luz de la verdad. Las antiguas paredes de piedra ya no eran un refugio oscuro, sino un símbolo de restauración. Las monjas que fueron engañadas comenzaban a reencontrarse consigo mismas. El precio que habían pagado, junto con el sacrificio de los niños secuestrados y criados en la oscuridad, no podía ser reparado de inmediato, pero al menos tenían ahora la oportunidad de corregir los errores del pasado. Isabela se encontraba frente a una de las ventanas del convento, mirando las colinas a lo lejos. La luz del amanecer iluminaba los campos y le calentaba el corazón. Su vida, y la de quienes fueron víctimas de la madre Eugenia, había entrado en un nuevo capítulo. Tras la detención de la madre Eugenia, se inició una investigación exhaustiva para sacar a la luz todos los secretos que aún guardaba el convento. Las autoridades rescataron a los niños que habían sobrevivido, ayudándolos a reencontrarse con sus familias o a comenzar una nueva vida fuera del encierro. Aunque las heridas físicas y mentales eran inevitables, la libertad era el mayor regalo que podían recibir. Isabela permaneció en el convento durante los primeros días tras su caída. Cuidó de los niños, ayudándolos a recuperarse y enseñándoles lo que era correcto. También mantuvo reuniones constantes con funcionarios del gobierno y organizaciones humanitarias para asegurarse de que ninguno de ellos quedara atrás en su proceso de reintegración social. Pero no solo los niños necesitaban sanar. La propia Isabela también requería tiempo para encontrar la paz. Tras todo lo que había vivido, seguir formando parte del convento, aunque reformado, era un gran desafío. Una semana después del arresto de la madre Eugenia, Isabela recibió una llamada de alguien que no esperaba. Sor Lucía, quien estuvo de su lado desde el principio y fue una de las primeras en ayudarla cuando la verdad salió a la luz. «Isabela», dijo la hermana con voz suave aunque preocupada. «¿Estás bien? Quiero hablar contigo». Isabela se sentó en una silla de madera en su pequeña habitación, mirando por la ventana por donde entraban los rayos del sol. «Estoy bien. Solo necesito tiempo para que todo se calme». «¿Y tú? ¿Te sientes más aliviada?» Sor Lucía guardó silencio un instante y luego suspiró. «Sí, pero no del todo. Tengo que vivir con lo que pasó. Puedo ayudar a esos niños, pero no puedo salvarme a mí misma». Isabela percibió el dolor en sus palabras. «No puedes cambiar el pasado, pero sí el futuro. Sé que no puedes volver atrás, pero al menos puedes comenzar de nuevo desde hoy». Sor Lucía asintió, respondiendo con suavidad. «Lo intentaré». La llamada terminó, pero las palabras de Sor Lucía resonaban en la mente de Isabela. Aunque muchas cosas habían cambiado, aún quedaba mucho por hacer. Enfrentarse al pasado no era fácil, pero ella y los demás debían seguir adelante. La reintegración de los niños en la sociedad empezó a tomar forma. Algunos se reencontraron con sus familias, otros hallaron nuevos hogares donde crecer sin miedo. Con la ayuda de organizaciones humanitarias, recibieron educación, formación y la oportunidad de tener la vida con la que siempre habían soñado. Isabela sabía que su trabajo no había terminado. Los niños que ayudó no recuperarían de inmediato todo lo perdido, pero al menos podían empezar de nuevo, y eso ya era mucho. Con la colaboración del detective Rafael, siguió luchando para sacar a la luz otros rincones oscuros del convento El Silencio, donde aún se ocultaban personas implicadas. Aunque ya habían tenido una victoria, Isabela sabía que aún había muchas madres Eugenias escondidas en la sociedad, y la justicia debía llegar hasta el final. Con el paso del tiempo, Isabela sintió que había madurado. Ya no era la niña débil y confundida del convento. Había aprendido a enfrentarse a la verdad y ya nada podía asustarla. Un día, de pie sobre la cima de una colina, contemplando los campos verdes,
Isabela sintió paz en su interior. Ya no temía la oscuridad del pasado y miraba hacia el futuro con esperanza. Aunque el camino aún estuviera lleno de desafíos, estaba preparada para enfrentarlos todos. «Vamos a reconstruirlo todo», susurró. A partir de aquí, el mundo había cambiado para Isabela. Los días que pasó en el convento El Silencio ya no eran una pesadilla, sino parte de un pasado que había logrado superar. Ahora, ya no era la niña engañada, sino la guía, la protectora de los niños que habían sido rescatados de la oscuridad. Aunque la verdad había salido a la luz, el camino por delante aún era largo y lleno de desafíos. Isabela decidió abrir un centro para niños que habían sido dañados, un lugar donde pudieran encontrar el amor y la protección que les habían sido negados durante tantos años. Este centro no era solo un refugio, sino un verdadero hogar donde pudieran aprender, jugar y recuperar la fe en la vida. Isabela sabía que no podía hacerlo todo sola. Recibió el apoyo de muchas organizaciones sin fines de lucro, de patrocinadores y de personas dispuestas a ayudar. Pero la ayuda más grande vino de los mismos niños que habían sido rescatados. Ya no eran víctimas heridas, sino amigos, compañeros que trabajaban con ella para reconstruirlo todo desde cero. Con la ayuda de Sor Lucía, quien aún luchaba por sanar las heridas de su alma, Isabela comenzó a cuidar de las víctimas del convento. Los niños no solo necesitaban un techo, sino también guía y amor incondicional. «Tenemos que empezar desde el alma», dijo Isabela a Sor Lucía mientras planificaban juntas el centro. «Solo cuando podamos sanar el dolor interior, ellos podrán renacer». Al mismo tiempo, los niños rescatados por Isabela comenzaron sus propios caminos hacia la sanación. Algunos encontraron a sus familias, a seres queridos con los que habían perdido contacto hace tiempo. Otros, sin familia, fueron adoptados y criados por personas de gran corazón. Mientras tanto, quienes sobrevivieron al convento El Silencio no solo enfrentaban el pasado doloroso, sino también la culpa y la vergüenza. Ana, una de las víctimas de la madre Eugenia, sentía que no merecía una nueva vida. Creía haberlo perdido todo. Isabela se sentó junto a Ana en el jardín del centro, mirando a lo lejos, donde empezaban a florecer flores silvestres. «Ana, no fue tu culpa. Eres una víctima y ahora tienes derecho a una vida digna. Cada día encontrarás una razón para creer en ti misma». Ana miró a Isabela con los ojos enrojecidos, pero luego sonrió suavemente. «Lo sé. Solo necesito tiempo». Poco a poco, el centro de Isabela se convirtió en un verdadero hogar para los niños. Las paredes ya no eran jaulas, sino refugios de seguridad y sanación. La unión y el amor dentro del centro no solo curaban heridas del alma, sino que les devolvían la confianza en la vida. Con el paso del tiempo, Isabela y sus compañeros ya no temían los ataques de la madre Eugenia, pero sabían que los monstruos en la oscuridad podían volver a aparecer. La justicia había triunfado, pero el pasado no podía borrarse por completo. Ella y los niños tendrían que convivir con ese pasado, pero jamás dejarían que éste determinara su futuro. Un año después, al mirar atrás, Isabela no pudo evitar sentirse orgullosa de todo lo que habían logrado. El centro se había convertido en el hogar de decenas de niños, un lugar donde podían estudiar, jugar y vivir felices. Isabela ya no sentía que el dolor del pasado la dominaba. Había encontrado una razón para seguir viviendo y trabajando cada día. Aunque a veces aún la visitaban la tristeza y los recuerdos, sabía que cada niño al que ayudaba, cada nuevo amigo que hacía, era parte del viaje de sanación que ella misma había iniciado. Con el tiempo, Isabela comprendió que la vida no era solo sobrevivir, sino buscar sentido. Entendió que cada persona, por pequeña que fuera su acción, podía cambiar el mundo que la rodeaba. Se paró en la entrada del centro, observando a los niños jugar en el patio. Sus risas llenaban el aire, disipando toda preocupación y dolor. Sabía que había hecho lo correcto. Aunque no podía cambiar el pasado, sí podía ayudar a otros a construir un futuro mejor. Isabela sonrió llena de esperanza. «Hemos comenzado de nuevo, y este
es el inicio de una nueva vida. Gracias por escuchar nuestra historia, relatos inspiradores y llenos de fortaleza que nos transmiten fuerzas para seguir adelante. Que Dios los bendiga.